versículo 1 dice: al tercer día se hicieron unas bodas en Canaán de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Toda la familia había sido invitada a esa boda, ¿verdad? Ahí estaba Jesús, estaban los discípulos, estaba María, estaban todos. Era una boda, ¿verdad? Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Aquí donde muchos se confunden y dicen que María es intercesora de nosotros. No. Aquí lo que pasa es que Jesús es obediente, tanto como de la madre, pero principalmente de Dios, ¿verdad? La hora no había llegado, pero de que Jesús se revelara, se identificara delante del pueblo. Pero aquí dice, versículo 4, Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. María estaba muy segura quién era Jesús. María sabía muy bien de que Jesús lo iba a hacer, primeramente porque era obediente, segundo porque sabía que era el Hijo de Dios, ¿verdad? María sabía muy bien que era el Hijo de Dios. No era porque lo estaba obligando, no, era porque Dios así lo decidió, que empezara con el vino. Fue el primer milagro que Jesús ¿verdad? Después del primer milagro que Jesús había hecho, ¿verdad? El 5 dice: su madre dijo a los que le servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada uno de los cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llena estas tinajas de agua, y la llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestro y se lo llevaron. Cuando el maestro probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los siervos que habían sacado el agua, llamó al esposo. Este hombre era el que probaba el vino, ¿verdad? Él sabía muy bien cuál vino era el bueno y cuál no servía, cuál era de calidad y cuál era más o menos, ¿verdad? Pero aquí se dio cuenta algo él, ¿verdad? De que siempre en una fiesta o en una boda que hacían, sabían servir primero el mejor vino. ¿Y por qué? Porque el mejor vino, porque la gente estaba con sus 5 sentidos y lo probó y lo halló rico, ¿no? Pero poco a poco, como tomaban el vino, esta gente se empezaba a emborrachar. Y al último, pues, ya algo borrachos les daban el vino inferior. Ya no se daban cuenta si era buen vino o no, porque ya el que estaba algo tomado, pues no se da cuenta. Él solo a tomar, vaya, él lo que quiere es seguir emborrachándose. Entonces, el maestro de sala sabía muy bien que era el vino que habían servido de último, era el mejor vino, ¿verdad?
Entonces, ¿tenía alcohol este vino o no? Claro que tenía alcohol. Si no hubiera dicho el maestro Sala, este vino pues es agua, no sirve para que tomen. Este vino nomás es un jugo, pero no, dijo, es el mejor vino. Era vino de calidad, porque lo que hace Jesús es de calidad, es bueno. Entonces, ¿verdad? Manda a llamar, dice en el 10. Y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Esto no me quiere cargar. Dice, vea, el mejor vino. Entonces él sabía muy bien que el mejor vino es el que estaban sirviendo de último. Vamos en el 12. Después de esto, descendieron a Capernaum, él y su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Estando cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas, palomas, y a los cambistas. Allí estaban. Los cambistas eran los que cambiaban dinero. Cambiaban dinero, que los que van, extranjeros que llevan dinero de un lado, de un país a otro, pues ellos lo cambiaban por el dinero de ese lugar para que ellos gastaran. Y haciendo en él un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció los monedas de los cambistas, y volcó las mesas. ¿Verdad? Dice de que entonces, ¿qué? ¿Se enojó allí Jesús? Claro que estaba enojado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la casa de Jehová, la casa de oración, la habían hecho una cueva, dice, de ladrones. ¿Por qué? Ladrones les llama, porque iban a hacer ventas, iban al lugar para adorar, ¿verdad? No era lo que Jehová había dicho. Muchos ahora podían decir, no, estaba más fácil, porque el que pecaba, pues ahí compraba su palomita, su animalito, depende que el pecado que era, ¿verdad? Y que tuviera dinero, pues compraba allí mismo, y allí mismo lo daba a los sacerdotes, y ya, ¿para qué? Para que el pecado vaya a poner los pecados en las manos de Dios. Pero no era eso lo que Dios quería, ¿verdad? No era lo que había ordenado Dios. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre, la casa de mi padre, dice, casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que estaban escrito, el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondiendo Jesús y les dijo, destruid este templo en 3 días, y días lo levantaré. Y dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. No sabían de qué les estaba hablando Jesús, ¿verdad?
Según él está hablando del templo que estaban viendo ahí, pero está hablando del propio templo que era él, ¿verdad? Está hablando de sí mismo. ¿Por qué? Porque al tercer día él iba a resucitar entre los muertos. Iba a tomar vida nuevamente. Él está hablando de su propio cuerpo, porque nos dice la palabra que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Nosotros, templo somos nosotros. La casa donde se va a adorar es una casa de oración. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho, entonces en Jerusalén y la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del nombre, pues él sabía lo que había en el hombre. ¿Quién puede engañar al Señor? ¿Verdad? ¿Quién? ¿Quién? Absolutamente nadie. Nadie puede engañar al Señor. Nosotros mismos los engañamos. Dios lo sabe todo. Dios lo conoce todo. Conoce las intenciones de nuestro corazón, de nuestra mente, lo que estamos pensando, lo que vamos a decir, Él ya lo sabe. Sin decirlo nosotros, Él ya lo sabe. Él sabe todo. Nosotros no podemos engañar a Dios. Nosotros mismos los engañamos. Él es todopoderoso. Él está en todos lugares. Él conoce a cada uno de los de la tierra como que conociera solo a uno. Él es un Dios altísimo. Y muchos no lo creen, muchos no creen en esto, pero es la verdad, ¿verdad? Hermoso es leer la palabra, poderlos alimentar de esta palabra, porque hay muchos, hablan de la palabra, hablan bonito, sí, pero nomás veces ni de la Biblia le están hablando, ni de la Biblia en veces le hablan. El mejor alimento es la palabra, esta palabra, esta palabra, es el mejor alimento que puede haber. Y poderle entender un poco lo que el Señor los quiere hablar. Lo que a mí me habla el Señor a través de esta palabra, a mí me lo habla, a ustedes les habla de diferentes formas, pero con la misma palabra. Es hermoso. Dice en el capítulo 3, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Pero este hombre tenía dudas si era un maestro de la ley, pero aún no entendía lo que Jesús, lo que Jesús era. Aún no lo entendía. Y lo que le decía él no entendía. Respondiendo Jesús les dijo: de cierto te digo, que el que no naciere
de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no naciere de nuevo, el que no naciere de nuevo. Este hombre no entendía esto. ¿Cómo le dice puedo nacer de nuevo ya siendo viejo? No entendía lo que Jesús le decía. Así muchas veces nosotros no entendemos. Cuando los hablaban de la palabra no entendíamos. Nuestra mente estaba cegada, nuestros ojos estaban ciegos, nuestro corazón estaba duro. Pero cuando venimos, aceptamos al Señor, dice que esa venda se los quita, se los calle en nuestro corazón, y el Señor, el mismo Espíritu Santo, lo va dando el entendimiento, el discernimiento de esta palabra. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer de siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El que no naciere del agua y del Espíritu. Muchos dicen que el que no se bautiza con agua, dice de que no será salvo. Es muy importante el bautismo, es una obediencia. Cuando uno acepta al Señor, bautizarse. Porque el bautismo de niños no es válido, no está en la palabra. Porque si uno se va a bautizar es porque reconoce y entiende qué es lo que, por qué y por qué necesitamos bautizarlos. ¿Cuál es la necesidad? Un recién nacido no entiende, no sabe nada. Esto tiene que ser uno que reconozca que es pecador, que uno es pecador y uno puede venir delante de Dios, reconocer y ser obediente y hacer lo que el Señor hizo. Aún Jesús lo hizo, lo dejó ejemplo. Hay casos que tal vez no se va a poder, porque recuerdan aquel que estaba en la cruz con Jesús. Le dijo, del de ahora estarás conmigo en el paraíso. Este hombre no se bautizó, no dio limosna, no dio diezmo, no dio nada, solo reconoció que era pecador en el último momento y le dijo Jesús, desde ahora estarás conmigo en el paraíso. Eso es Jesús. Muchos piensan que es la reencarnación. Se basan en este versículo. Es necesario nacer de nuevo para sustentar sus creencias, pero Jesús estaba hablando de un nacimiento espiritual. El que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. No es un segundo nacimiento físico, ¿verdad? Dice, ¿qué es nacido del Espíritu? Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os he nacido necesario de nacer de nuevo. El viento sopla donde quiera y oye sus sonidos, mas
ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿Cómo puedo hacerse esto? Respondiendo Jesús le dijo: ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Qué tremendo, qué penoso, ¿verdad? Siendo un maestro de la ley y no sabía de lo que Jesús estaba hablando. De cierto te digo, que lo que no sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos.